Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos con el siguiente video. Recuerden suscribirse, activar la campanita y ayudarme con mis videos. Dense una vuelta por mi canal, ahí están todos los videos amigos. Nada más pongan La Cría del Canario MX en YouTube y les van a aparecer todos mis videos, ¿vale? Porque hay videos que ya hice, ya están los temas resueltos, pero ahora sí que me dejan su pregunta, yo en lo que pueda los ayudo, no hay ningún problema, se las resuelvo, pero sí es importante que den una checadita a los videos, porque al igual y el tema que buscas ya está ahí, ¿vale? Amigos, la siguiente consulta que me hacen es que tienen un canario que no canta, que qué le pueden dar. No tiene el nombre de usuario, ahora sí que es por defecto, pero vamos a responder con ahora sí que su duda. Amigos, cuando ustedes tengan un canario que no canta, pueden ser un sinfín de motivos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a aprender a, ahora sí que a deducir es qué es lo que tiene. Cuando tú tienes un canario con la hembra, es muy común que el canario deje de cantar porque ya tiene hembra. Los canarios cantan para llamar a la hembra. Hay muchos que publican en Facebook o aquí en el canal que dicen, junté al macho con la hembra y dejó de cantar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bien, el macho canta, como pueden ver por aquí. A ver, déjenme ver. Está en la parte de abajo. Pero los machos cantan para atraer a la hembra, ¿vale? Cuando están en celo, ese es su llamado. Indica que ya están listos para la reproducción. Cuando un canario no canta, puede ser porque o una está mudando. Si tú ves que en tu jaula hay mucha pluma o en el piso hay plumitas que vuelan, es porque tu canario está mudando. La parte más fácil para saber esto es tomarlo, abrirle las alas, ver que esté completa, abres la otra que esté completa, la cola que esté completa y que cuando tú soples en el vientre no se vean cañoncitos o tubitos blancos. Si tú ves mucho tubito blanco o ves en la cabeza que tiene tubitos blancos como canas, es porque tu canario está mudando, ¿vale? Si es eso, no va a cantar hasta que él termine de mudar. Por lo general y lo más común es que la muda sea de 2 a 3 meses, ¿vale? La mayoría termina en 2 meses. Los que llegan a 3 meses y se tardan más es porque algo no va bien con ese canario. Tiene mucho desgaste, no le estás aportando la alimentación, no le estás dando lo que él requiere para una buena muda. Y para una buena muda tenemos que administrar Vitafor Pelecha. De esta manera lo administras en el agua una semana, descansas una, administras otra y de ahí en fuera lo suspendes. Tienes que dar pepino, brócoli, espinaca, chícharo, cosas que le aporten humedad a la pluma, ¿vale? De esta manera va a mudar más rápido y con mayor razón si tú cubres la jaula por los lados, de arriba, de acá y a esta altura, que le dé así oscuridad un poquito para que el canario suelte más pluma y entre más pluma suelte, más rápido va a terminar de mudar, ¿vale? Entonces, eso es respecto a la muda. Otra cosa que debes de verificar es que tu canario no esté enfermo. Si tú notas que tu canario está embolado, está hecho bolita y no anda activo, se queda ahí en el palito. También, si notas que abre el pico y lo cierra o lo sacude tratando de sacar algo, esos son síntomas de que algo tiene tu canario. Puede ser desde un hongo hasta que tenga ácaros en la garganta, por eso lo sacude, o se está limpiando en la percha continuamente. Todo eso influye mucho, ¿vale? Si son ácaros, vas a desparasitar con ivermectina. Si son hongos, vas a dar un medicamento que se llama fluconazol. Ese es para los hongos, pero primero que nada tienes que estar muy segura o seguro, perdón,
de lo que tiene tu canario antes de administrar tratamiento, ¿vale? Y para eso no hay más que tomar el canario, y ellos tratan de picar siempre. Tú pones el dedo y se queda abierto el pico. Cuando esté abierto el pico, lo volteas y te cercioras que en la garganta no tenga ninguna placa, ya sea blanca o amarilla. Si tiene alguna placa, una costrita por dentro, quiere decir que el canario tiene hongos. Si tú ves que sacude el pico como queriendo sacar algo y le cuesta respirar, lo abre y lo cierra, es porque el canario tiene ácaros y tienes que desparasitar. Entonces, si tú ves que tu canario está hecho bolita en la percha y se esponja mucho, puede ser que tenga un problema respiratorio. Lo tomas, te lo pegas al oído y si hace un ruido al respirar es un problema respiratorio. Pero aquí es importante verificar que no tenga hongo en el pico primero, ¿vale? Si tú ves que se la pasa en el comedero todo el tiempo, está comiendo y le ves la pechuguita muy marcada, incluso se les ve el filito, quiere decir que tu canario tiene coccidia, ¿vale? Porque se la pasa en el comedero, si bien no la desarrolla aún, es un síntoma de que está enfermo. Si tú ves que tu canario está hecho bolita, pero en la charola ves muchas heces muy aguadas, verdosas, tu canario tiene diarrea. Hay que dar un antidiarreico, ¿vale? Y en dado caso de que tu canario esté sano, o sea que no hayas notado ninguno de los síntomas pasados, puede ser que tu canario haya tenido un problema respiratorio de hace tiempo. Hay problemas respiratorios que cuando no se tratan, no se llegan a curar, ¿vale? Y se vuelven problemas crónicos. Incluso llegan a perder el canto los machos por un problema de afonía y definitivamente ya no canta. Otra cosa que puede estar pasando es que tu canario ya tenga una edad muy avanzada. Cuando llega a pasar esto, por ejemplo, este macho ya tiene sus añitos y no es muy activo cantando, más sin en cambio sigue pisando, ¿vale? Entonces son muchas cosas las que podrían pasar. Te recomiendo que verifiques qué es lo que pasa y me preguntaste que qué le puedes dar. Pues bien, te recomiendo que lo pongas solo en una jaula, esperes unos días y si no canta, y si está bien, come y anda activo, administres la vitamina que he venido diciendo que es la Tavernil AD13 o Melodil Canto, que ese no te lo recomiendo mucho porque trae metiltestosterona y eso sí hace que canten, pero a la larga les va causando un problema de fertilidad. Entonces, esas serían las opciones, dale ortiga, infusiones de ortiga, pero sí es importante que veas qué es lo que tiene, ¿vale? Les dejo el video, espero les sea de ayuda, que aprendan con estos videos y los invito a que se suscriban, amigos, denle clic en suscribir y activen la campanita, ¿vale? Seguimos con el siguiente video, nos vemos, hasta el siguiente, bye.